En este video nos vamos a referir a la fuerza física en el acto jurídico, materia que no suele ser tratada en profundidad por los autores nacionales y que nosotros hemos analizado en las clases a partir de una sentencia de la Corte Suprema y haciéndole críticas a la forma en que resolvió la Corte Suprema. Entonces, vamos a partir primero situando y recordando qué debemos entender por fuerza como vicio de la voluntad. Y acá tenemos un concepto, seleccionamos este concepto que dice que la fuerza consiste en la presión física y moral que se ejerce sobre una persona para determinarla, celebrar o ejecutar un acto jurídico. De la lectura de este concepto, la doctrina tradicionalmente ha distinguido entre dos tipos de fuerza, la fuerza física y la fuerza moral. La fuerza física, de acuerdo a la mayoría de nuestra doctrina, va a producir vis absoluta, que consiste en la anulación completa de la voluntad de quien la sufre. Por su parte, la fuerza moral, que consiste en amenaza o coacciones, va a generar vis relativa y va a ser tratada y estudiada como un vicio de la voluntad en la medida en que cumpla los tres presupuestos, los tres requisitos que se mencionan en esta diapositiva, es decir, que sea grave, injusta y determinante. En cuanto a la fuerza física, acá seleccionamos dos conceptos. El primero, el del profesor Hernán Corral, que señala que es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la persona afectada mediante golpes que le causan dolor físico, y la de Arturo Alessandri y Somarriba, que sostienen que consiste en el empleo de procedimientos materiales de violencia. A partir de lo anterior, lo que podemos concluir es que los autores nacionales, y no solamente nacionales, como lo vamos a ver a continuación, sostienen y consideran que la fuerza física va a producir una anulación o una supresión completa de la voluntad de quien la sufre. Veamos acá algunos fragmentos de la obra de algunos autores. Por ejemplo, Luis Díaz Picasso en España sostiene que la fuerza física anula completamente la voluntad y transforma a quien la sufre en un mero instrumento autómata de otro. Víctor Vial del Río, en nuestro país, señala que la fuerza física excluye o suprime la voluntad. Lo mismo ocurre también en nuestro país. Francisco Saavedra habla de la fuerza física y nos señala que transforma en un mero instrumento a una persona, o también señala que no habría manifestación de voluntad por parte de la víctima porque ésta queda reducida a un estado puramente pasivo. Acá sacamos algunos ejemplos de la obra de Antonio Manuel Morales Moreno. Generalmente el ejemplo típico que se nos da es la persona que le toma la mano para que firme. Entonces decidimos sacar algunos otros ejemplos de fuerza física que cita este autor. Por ejemplo, levantar forzadamente el brazo de la víctima en una subasta como manifestación de voluntad, o tomar la mano para colocar las huellas dactilares en un documento como nuevamente manifestación de voluntad, o impedir a una persona manifestar su voluntad en aquellos casos en que el silencio excepcionalmente tiene valor de manifestación de voluntad. ¿Qué diferencias entonces encontramos de acuerdo a esta posición tradicional entre la fuerza física y la fuerza moral? Bueno, siguiendo al profesor Saavedra Galleguillo, vamos a encontrar tres grandes diferencias. Primero, sobre qué recae la fuerza. En el caso de la fuerza física, lo que se señala es que esta va a recaer, tal como lo dice el término, en el cuerpo de la víctima, de la persona que la sufre. En cambio, la fuerza moral recae sobre la psiquis de una persona, infundiéndole temor de un mal futuro. En cuanto a los efectos, la fuerza física lo que produce es una anulación completa de la voluntad. En cambio, la fuerza moral sería simplemente un vicio de la voluntad. Por último, tenemos las posibilidades y opciones de la víctima. En el caso de la fuerza física, quien la sufre no tiene ninguna otra posibilidad que la celebración del acto jurídico. En cambio, en la fuerza moral, la persona siempre mantendría un margen de libertad en términos de poder celebrar el acto jurídico, o bien negarse a celebrar el acto jurídico con el temor eventual de las consecuencias que ello acarrearía. La pregunta que debiéramos hacernos es si siempre la fuerza física va a producir la anulación completa de la voluntad. Y si bien yo les decía que la mayoría de los autores nacionales sostienen que la fuerza física es igual a vis absoluta y por lo tanto anulación o supresión completa de la voluntad, de la lectura de la obra de algunos autores
pareciera ser que no siempre la fuerza física va a producir una anulación completa de la voluntad. Fíjense acá el fragmento que cito de Luis Claro Solar. Señala que el constreñimiento en la fuerza física puede reducir a la víctima a un estado puramente pasivo. El término puede, el verbo puede o poder, resulta bastante interesante, puesto que abre un paso a la contingencia, algo que implica que puede suceder o no. Es mucho más claro en este sentido Avelino León Hurtado, del fragmento que seleccionamos, y señala que si la fuerza física no solamente presiona la voluntad, sino que la anula totalmente, ya no hay vicio de la voluntad, puesto que la víctima no ha manifestado voluntad. Es decir, de la lectura de Avelino León Hurtado se desprende claramente que la fuerza física no siempre va a ser vis absoluta. Hoy en día, Hernán Corral sostiene que la fuerza física no debe ser confundida ni asimilada en todo momento con la vis absoluta. Acá en su curso de Derecho Civil señala que a nuestro juicio no debe confundirse fuerza física con fuerza absoluta. No toda fuerza física produce la eliminación completa de la voluntad, solo en contados casos de muy difícil ocurrencia puede darse esa fuerza física absoluta. Bueno, entonces llegamos a la siguiente conclusión, y esto nos lleva a una nueva posible lectura de qué es lo que ocurre con la fuerza física, y que también nos permitiría entender la sentencia de la Corte Suprema que hemos analizado y criticado en clase. Lo que nosotros sostenemos, entonces, que siguiendo lo que plantea el profesor Hernán Corral, es que junto con la clasificación entre fuerza física y fuerza moral, hay que distinguir entre fuerza absoluta y fuerza relativa. La fuerza absoluta es la que produce una supresión total de la voluntad de quien la padece. En cambio, la fuerza relativa es aquella que no produce una supresión total de la voluntad, sino que limita la libertad de una persona. A partir de lo anterior, entonces hay que entender que la fuerza física puede ser absoluta o relativa. Y en este sentido nos resulta bastante... debemos mencionar lo que planteó en su momento Augusto Freitas en el esbozo del anteproyecto del Código Civil brasileño, quien distingue dentro de la fuerza física el constreñimiento corporal y la intimidación por constreñimiento corporal. En cuanto al constreñimiento corporal, nos señala que es aquella violencia física que reduce a quien la sufre en un instrumento pasivo del acto. Es decir, estaríamos en presencia de lo que hemos hablado ya denominado como fuerza física absoluta. Acá lo fundamental en el caso del constreñimiento corporal es que el sometimiento del sujeto pasivo es irresistible, es decir, no tiene ninguna posibilidad de resistirse a la coacción que sufre. Por su parte, la fuerza física relativa la asimilaríamos a lo que él denomina la intimidación por constreñimiento corporal, que en este caso consisten en ofensas físicas o malos tratamientos que no producen una anulación completa de la voluntad de quien la sufre. La persona que la padece estos malos tratamientos, mantiene cierto margen de libertad, lo que se va a traducir en que tiene dos posibles opciones o caminos a seguir: la celebración del acto jurídico para no seguir sufriendo los apremios físicos, por ejemplo golpes o golpes en el cuerpo, o negarse a celebrar el acto jurídico con todas las consecuencias que ello implicaría. Vamos a concluir entonces qué ocurre con la fuerza física. Si seguimos la postura mayoritaria, es decir, la que asocia la fuerza física con la vis absoluta, las sanciones podrían ir desde la inexistencia o nulidad de pleno derecho, la nulidad absoluta o la inoponibilidad. En cambio, si seguimos esta postura minoritaria, que señala que la fuerza física no siempre va a ser vis absoluta, sino que también eventualmente podría ser vis relativa, habría que distinguir. Si es vis absoluta, es decir, produce un constreñimiento corporal, se le debieran aplicar las sanciones que acabamos de mencionar. En cambio, si es vis relativa, es decir, estaríamos en presencia de una intimidación por constreñimiento corporal, estaríamos en presencia entonces también de un vicio de la voluntad que llevaría aparejado la nulidad relativa. Espero que les haya servido este video para también entender una materia que la doctrina no ha tratado bien y
que además también explica un poco el trasfondo del fallo de la Corte Suprema que hemos analizado en clase y que hemos criticado. Hasta luego.